entonces. Buen día a todos y a todas. Buen día. Mi nombre es José Bierring. Durante estos encuentros vamos a desarrollar el curso de conductor náutico en el marco del programa de fortalecimiento de defensas civiles de la provincia de Buenos Aires. Y concretamente el objetivo del curso es acercarlos y acercarlas a todos los contenidos teóricos necesarios para obtener la habilitación de conductor náutico. Ahora vamos a repasar bien qué se entiende por conductor náutico, quién da la habilitación, cuáles son los requisitos. Pero ustedes al terminar estos encuentros digamos, completando las evaluaciones que tienen que hacer, que son multiple choice, que lo pueden hacer desde el aula web, directamente desde el Classroom. Complétenlo lo antes posible para fijar los conocimientos. Y la idea es justamente abordar todos los conceptos teóricos que tengan que ver con los contenidos, las normas, los procedimientos, recomendaciones, como dice aquí, para obtener la habilitación náutica de conductor náutico. Nosotros no les damos la habilitación, lo que hacemos es prepararlos y prepararlas para que puedan rendir el examen y obtenerlo en forma satisfactoria. La clase va a estar dividida en dos partes. Además, como comentaba Marita, va a quedar grabada para que ustedes puedan repetirla, ¿sí? O verla, o incluso les comenten a quienes no pudieron iniciar hoy la actividad, que obviamente se puede hacer en forma asincrónica. Después se conectan y ven la clase cuando quieren. En la primera parte de la clase, que es la que ya estamos arrancando, vamos a ver los alcances de la habilitación náutica, de conductor náutico, qué es lo que ustedes pueden hacer como conductor náutico, cuáles son los requisitos. Vamos a ver un poquito términos básicos de nomenclatura marinera, partes del casco, medidas que lo definen. Y vamos a ver en esta parte, que es la primera, cabullería, que es todo el manejo de cabos y de nudos. La segunda parte tiene más que ver con seguridad. Vamos a ver algunas cuestiones vinculadas con el alistamiento de la embarcación, un poquito de incendio y eh, algo de elementos de seguridad que lo vamos a completar la próxima clase. ¿Sí? Bueno, arrancamos directamente. Yo acá siempre inicio el curso destinado a ustedes con esta imagen porque me parece muy representativa ver la provincia de Buenos Aires y reflexionar, pensar sobre todas las posibilidades que la provincia tiene en cuanto al agua, relación al agua, ¿no? Tengo todas las cuencas, toda la red hídrica de la provincia, ríos, riachos, lagunas, zonas inundables. Tengo las lagunas encadenadas, o sea, todo lo que son aguas interiores, ¿sí? Es una provincia muy, muy rica en posibilidades, en alternativas, y además se suman las áreas inundables, ¿no? Están vinculadas con la tarea de rescate, salvamento o búsqueda que ustedes hacen. Luego tenemos zonas de estuarios, de desembocaduras de ríos, ¿sí? Deltas, como es en la zona de Bahía Blanca, como es en el norte de la provincia de Buenos Aires, la zona de Tigre, el delta, o el delta de Ensenada, donde yo estoy, ¿sí? Aquí en el Río de la Plata. Totalmente diferente. Luego tenemos toda la costa marítima, ¿sí? Otro escenario, también vinculado con el agua, pero estamos hablando ya de mar, ¿sí? Y finalmente, y no menos importante, tenemos el Río de la Plata, o el estuario del Río de la Plata, que es único en el mundo, ¿sí? El río más ancho del mundo, con características muy parecidas al mar en su tramo final, en la desembocadura. Con lo cual, digamos, como conductores náuticos tenemos, o como navegantes en general, escenarios muy variados. En la rama deportiva,
Y si a esto le sumamos las tareas que ustedes realizan, que no son las navegaciones comunes, que pueden tener que ver con búsquedas de cuerpos o de personas perdidas, salvatajes de fauna, ¿sí? Rescate de fauna, trabajo en áreas inundables, ¿sí? Evacuaciones. Es todo un escenario complejo y muy interesante también para abordar. Nosotros, la capacitación que damos, los contenidos que se exigen, son de la rama náutico-deportiva. El desafío que ustedes van a tener es el de adaptar esos conocimientos, luego de obtener el carnet, a su tarea cotidiana, ¿sí? A las tareas que cada uno realice en el escenario que le toque realizar. Hay algunos que estarán en la costa marítima, otros estarán en los deltas, otros estarán en áreas inundables. Bueno, pero serán todos navegantes o conductores náuticos y tendrán que adaptar los conocimientos. Dentro de lo que es la habilitación náutica de conductor náutico, nosotros vamos a estar habilitados para embarcaciones hasta 10 metros de eslora y 150 caballos de potencia. Esto es nuevo, ¿sí? 10 metros de eslora y 150 caballos de potencia. Esto es nuevo, les decía, hasta el año pasado podían hasta 7 metros de eslora y 140 caballos de potencia. Se modificó hace un año, así que tienen mayores incumbencias, por lo tanto también mayor responsabilidad, porque es mucho realmente una embarcación de 10 metros con 150 caballos, es muchísima potencia. En cuanto a los dispositivos como motos de agua o jet ski, también las van a poder conducir siendo conductores náuticos sin límite de potencia. Ahora, en lo que es navegación, las habilitaciones náuticas habilitan para distintos tipos de embarcaciones, distintos tipos de potencia, tipo de propulsión, porque hay embarcaciones de vela también, embarcaciones de motor. Ustedes van a estar en motor hasta 150 caballos, 10 metros de eslora, pero luego tienen una zona restringida de navegación, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la zona en el país en donde ustedes se encuentren, ahora estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, pero esta habilitación es nacional y la da Prefectura Naval Argentina. Ustedes tienen la obligación de informarse de acuerdo a la dependencia jurisdiccional de cada sector, cuál es el área aprobada, permitida para la navegación de conductores náuticos. Normalmente se dice que es hasta 5 millas náuticas en las zonas marítimas, por ejemplo, y en el Río de la Plata exterior, que es esa zona que yo les decía que es tan particular y tan desafiante, tan difícil del Río de la Plata, en esa zona y en el mar tengo hasta 5 millas náuticas de la costa, ¿sí? No me puedo alejar más de 5 millas náuticas de la costa. Y luego, en los distintos sectores, tengo franjas, como esta que aparece aquí, frente a Buenos Aires, que es la franja costera delimitada entre la línea de Rivera y el canal Emilio Mitre. Y si no, se aplica lo de las 5 millas náuticas. Pero tengan en cuenta lo siguiente, son 5 millas náuticas o los lugares que establezca la dependencia jurisdiccional. O sea, la dependencia jurisdiccional puede modificar, incluso acortando estas posibilidades, de acuerdo a las características y al riesgo de la zona. ¿Sí? Otro tema importante, que esta actividad a ustedes, el carnet los va a habilitar para navegación diurna. No quiere decir que no se les haga de noche, bueno, eso sería un imprevisto, pero la habilitación de conductor náutico sería con estas restricciones, navegación diurna en condiciones climáticas o meteorológicas favorables. ¿Sí? O sea, con esto quiere decir que la dependencia jurisdiccional, prefectura, le puede decir, bueno, está bien bárbaro, vos sos conductor náutico, pero las condiciones meteorológicas no son aptas, no podés zarpar. ¿Sí? Y
nada, y no salgo. Eso en realidad para todas las categorías puede ocurrir, ¿sí? Incluso se cierran con los alertas, se pueden cerrar los puertos, ¿sí? Es igual que los aeropuertos, ¿sí? Esta separación de la costa, esta zona de 5 millas náuticas, para que más o menos nos vayamos metiendo en tema, una milla náutica son 1852 metros, casi 2 kilómetros. Entonces, yo en estas 5 millas náuticas, que son 9 kilómetros y medio, puedo navegar, pero eso no quiere decir que yo me puedo ir pegadito a la costa, por ejemplo, desde Ensenada, donde yo estoy, hasta Mar del Plata, ¿sí? O sea, ustedes dirán, bueno, hay alguien que lo hizo en kayak, que lo hizo remando, lo hicieron en lancha, está bien. No digo que no se pueda materialmente hacer. También hay gente que cruzó el Río de la Plata nadando, ¿no? Hay que solicitar permisos para hacerlo en todo caso. Pero nuestro carnet no nos habilita, ¿sí?, a ir costeando por el continente, ¿sí? Yo puedo en Mar del Plata, por ejemplo, bajar la lancha, conducirla como conductor náutico dentro de los límites que me mande la dependencia, me marque la dependencia jurisdiccional o hasta 5 millas de la costa y después vuelvo a subir la lancha por Mar del Plata, ¿sí? No es que me voy pegadito a la costa dentro de esas 5 millas náuticas y llego a Ensenada. ¿Se entiende? ¿Cuáles son los requisitos para obtener el certificado? Bueno, tenemos que ser mayores de 18 años de edad, tener DNI, eh, completar el programa del examen, que es lo que vamos a hacer en estos encuentros teóricos. Y les recuerdo, este curso se complementa con una segunda parte que es práctica. Con eso se completaría todos los conocimientos como para que puedan rendir. Y una vez que tengan el examen aprobado, que esto lo dan en prefectura, ustedes se presentan en prefectura, sacan un turno y rinden, ¿sí? Una vez que hacen eso, con el acta del examen, tienen que adjuntar un certificado médico con una redacción muy particular, que después la vamos a ver, 2 fotografías o una fotografía digital y abonar una tasa, ¿sí?, de trámite que es un sellado, es un timbrado, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Bien? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se escucha bien. Perfecto. Bien, pasamos a la otra imagen. Vamos a empezar ya con los contenidos teóricos. Terminamos ya lo que son las incumbencias del registro, cuáles son los requisitos. Una pregunta que me suelen hacer es, ¿cuánto dura el carnet? ¿Sí? Bueno, inicialmente se renueva cada 10 años. ¿Sí? ¿Qué sucede? Al igual que el registro de conducir, a medida que voy envejeciendo, esos plazos se van acortando, ¿sí? Hasta llegar a los 80 años, en donde se renueva en forma anual, ¿sí? Pero hasta que llegue eso, tenemos primero cada 10 años, luego cada 5, luego cada 3, luego cada 1, ¿sí? Igual que el registro de conducir. Las preguntas que nos tenemos que hacer ahora, que estamos iniciando, bueno, la primera estoy hablando de navegación. Dentro de lo que es navegación, concretamente nos vamos a referir a una categoría, que podríamos decir es una de las categorías básicas o iniciales de la navegación, en lo que es náutica deportiva. Deportiva recreativa, porque saben que hay una rama vinculada con la producción, con la pesca y con el área comercial, ¿sí?, que es la marina mercante. Si yo defino navegar, puedo definirlo en una definición clásica, es decir, que navegar es una ciencia y un arte, ¿sí? Es una ciencia porque hay un montón de conocimientos que yo voy a ganar y que puedo seguir aprendiendo todo el tiempo, no importa que sea conductor náutico, timonel, patrón, piloto, que son las categorías superiores, yo puedo estudiar, ¿sí? Y todo conocimiento que adquiero como siguiendo el método científico me puede sumar, ¿sí?
Y la navegación es una disciplina que se nutre mucho de otras ciencias. Por ejemplo, la física, para saber si la embarcación flota, cómo se desplaza en el agua. La mecánica, por todo el tema de motores, de propulsión. Cuestiones de técnicas constructivas para reparaciones del casco y demás. Eh, Meteorología, ¿sí? Que es toda una rama de la ciencia muy compleja, vinculada justamente con el medio, porque yo voy a estar expuesto al medio, a la naturaleza. Es decir, que yo puedo aprender todo el tiempo conocimientos científicos de otras ramas que me pueden servir para navegar. Pero tengo que navegar para aprenderlo, tengo que estar en el agua, tengo que dedicarle horas, tengo que aprender cosas con la práctica y con la intuición, ¿sí? Y eso tiene más que ver con el modo de aprender, no una ciencia, sino con el modo de aprender un arte. Eso me va a desarrollar mis capacidades, va a desarrollar mi percepción del medio, no siempre basada en la razón, sino en la intuición. Entonces, por eso se dice muchas veces que la navegación es una mezcla de ciencia y de arte. ¿Mm? ¿Que la aplicamos para qué? Para conducir un buque, o acá en este caso buque es sinónimo de embarcación, por las superficies de las aguas, de un lugar al otro con exactitud y seguridad. Esto de exactitud y seguridad es muy importante, porque si yo me fuera de un lugar al otro por las superficies de las aguas, pero voy sin exactitud y sin seguridad, o sea, me agarré de un tronco y la corriente me llevó hasta el otro lado del río, en algún lugar, eso no es navegar. Navegar es cuando yo soy el que decide por dónde quiero ir, ¿sí? De dónde salgo y a dónde llego. Me pongo un destino y lo puedo cumplir. Yo recién utilicé la palabra buque. Bueno, ¿qué es un buque? Desde el punto de vista legal, un buque es toda construcción flotante, pero que además, y esto es lo más importante que lo define como buque, que está destinada a navegar por agua, porque hay muchas construcciones flotantes que no están pensadas para navegar. Por ejemplo, un pontón, una marina, ¿sí? Una superficie flotante, una casa flotante. Eso no es un buque, ¿sí? No está destinada a pensar, no está pensada o destinada a navegar, ¿sí? Para que navegue tiene que tener un medio de propulsión y tiene que tener gobierno, tiene que tener un timón para poder conducirlo hacia algún lado. Si carece de eso, si no tiene propulsión o si no tiene timón, en realidad es un artefacto naval, que es una construcción flotante, muchas veces o casi siempre complementaria de la navegación, pero no está construida a fines de la navegación. ¿Sí? Puede ser una marina, un pontón, una superficie, hasta un puente flotante, ¿sí? Pero no es un buque. Para que sea un buque tiene que flotar, pero además tengo que poder conducirlo con propulsión y con un timón, con gobierno, y como decía arriba, con exactitud y seguridad de un punto al otro, ¿sí? Las embarcaciones o buques tienen que cumplir con estos puntos. Los cumplen en mayor o en menor medida de acuerdo a los desafíos de navegación que tengan que enfrentar, pero los tienen que cumplir. Acá con esto quiero decir, yo puedo tener una canoa para navegar en una laguna, acá en Chascomús, por decir algo, y puedo tener una embarcación para hacer navegación costera marítima. Ambas tienen que cumplir con estas características, pero como van a estar sometidas a esfuerzos distintos, a cargas distintas, a situaciones meteorológicas distintas, a tiempos de navegación diferentes, a duración de la navegación, estas exigencias van a ser para la de la laguna menores y para las del mar mayores, pero ambas tienen que tener flotabilidad garantizada, ¿sí? Estancaidad,
Estancaidad se entiende por la capacidad del casco de aislar el interior del exterior, que no filtre el agua. Si es estanco, no entra el agua, y si no entra el agua, cumple con la flotabilidad. Tiene que tener fortaleza. ¿Fortaleza en función de qué? De los desafíos que vaya a enfrentar. Uno puede decir, no, pero yo tengo un kayak inflable. Bueno, está bien, tiene suficiente fuerza o fortaleza o resistencia para un desafío menor, ¿sí? Pero para otras cosas tendrás que pensar en otra embarcación con mayor fortaleza. Tiene que tener estabilidad. Esto es muy importante, estabilidad en función de la navegación y de las actividades que yo quiero desarrollar. Porque, por ejemplo, un tanque de 200 litros de estos de petróleo puede tener flotabilidad, puede tener estancaidad, puede tener fortaleza, pero no tiene estabilidad. ¿Sí? Rueda. Si yo me subo ahí para pescar, rueda. ¿Sí? Me voy al agua. Tiene que tener también propulsión y gobierno. Y acá propulsión es algo que lo haga moverse. Esa propulsión en una embarcación puede ser desde los remos, tracción a sangre, pasando por el viento, los veleros, a el motor, ¿sí? Y algunas embarcaciones tienen combinaciones de estos. Puedo tener remo, vela y motor, ¿sí? O un velero con motor o simplemente motor, ¿sí? Y a su vez tiene que tener habitabilidad. La habitabilidad es, justamente son los requisitos mínimos para que un ser humano realice la tarea que tiene que realizar durante el tiempo previsto para la navegación. Y acá los requisitos también pueden variar. Uno puede decir, no, pero yo tengo una canoa y de habitabilidad no tiene nada. Y yo les digo, bueno, ¿y dónde te sentás? Ah, sí, no, tiene unos asientos, un banquito donde yo me siento. Bárbaro. ¿Y dónde dejas los documentos? No, al costado tiene dos tambuchos donde yo pongo un bolsito estanco, los documentos, el termo. Bueno, el que construyó pensó eso como mínimo de habitabilidad porque pensaba que uno iba a remar unas horas. En las embarcaciones donde uno va a estar más tiempo, habrá que pensar, el constructor, el astillero, el diseñador, piensa en otras cuestiones, en poner una cocina, en poner un baño, en proveer un lugar protegido y seco para que el navegante pueda descansar. Pero digamos, tiene que tener habitabilidad en función de los desafíos que la navegación requiere. Entonces, flotabilidad, estanqueidad, fortaleza, estabilidad, propulsión y gobierno y habitabilidad, todo acorde a la navegación que vamos a hacer. Nosotros navegando, en cualquier tipo de navegación que hagamos, tenemos que poder siempre responder a estas 4 preguntas. O deberíamos por lo menos poder responder a estas 4 preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Sí? Porque si yo no sé dónde estoy, no puedo definir hacia dónde tengo que ir. ¿Sí? Entonces yo tengo que poder determinar mi posición. En el caso de ustedes, como conductores náuticos, no debería ser tan complicado determinar la posición. ¿Por qué? Porque yo les decía que vamos a navegar a 5 millas náuticas de la costa. 5 millas náuticas de la costa es un poco más de 9 kilómetros, 9 kilómetros y medio. Y yo en un día con condiciones meteorológicas favorables estaría a 5 millas náuticas, que es el límite, y podría ver la costa. Entonces, yo tengo referencia costera, ¿sí? Esa referencia costera es Perdón, lo que José, Sí, perdón, discúlpame. 5 millas náuticas, yo había tomado nota que eran 1852 metros. Y ahora, exacto. pero ahora dijiste que son 9 kilómetros y serían No, 9.000. 1852 metros es una milla náutica. Ah, bien, bien, ahí está. Una milla náutica es casi 2 kilómetros. Bien, Entonces, 5 millas náuticas, ¿sí? Son 1852 por 5, bien. ¿sí?
y te Muchas, da aproximadamente 9 millas y media. Perdón, 9,5 kilómetros. muchas ¿Mm? gracias, José, disculpa. No, está bien, gracias por el comentario. Esa, esa distancia no es caprichosa, esa distancia casi de 10 kilómetros, es lo máximo a lo que nosotros podemos aspirar a ver desde la altura de una embarcación, es nuestro horizonte, ¿sí? Porque ustedes saben, por la curvatura de la Tierra, perdón, hay un micrófono abierto, chicos, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¿Me escuchan? Ahí está, cerramos el micrófono y ahí seguimos. Bueno, les decía, la posición la puedo definir con mi relación en función a los puntos notables, a la costa, y también la puedo definir hoy en día hasta con el celular, ¿sí? Cualquier celular con GPS me puede marcar la posición. También la puedo definir con alguna aplicación para navegación, ¿sí? Que me da sobre la carta náutica, que es una cartografía, un mapa, la posición con coordenadas espaciales, con latitud y con longitud. Y otra forma de definir la posición, menos técnica, pero puede ser incluso precisa, es con lo que llamamos conocimiento de área o área geográfica, que es el conocimiento del lugar. Yo a un lugareño, más que darle la latitud y la longitud, le puedo decir, estoy en tal playa, y él sabe dónde es, o estoy en cercanías de la boya Hilton, estoy en cercanía de la boya Apipé, estoy en la desembocadura del arroyo La Fama en el río Santiago, ¿sí? No estoy dando mi posición con latitud y longitud, pero como conozco la zona, conozco la nomenclatura, conozco los accidentes geográficos, los puntos notables, puedo dar mi posición, ¿sí? Si yo conozco mi posición, podría determinar hacia dónde tengo que ir para poder llegar a destino, ¿sí? ¿Cuál es la dirección que tengo que seguir? ¿Sí? Entonces, en ese caso, lo que yo tendría que establecer es mi rumbo, ¿sí? El rumbo en náutica se mide con valores angulares, se mide desde el norte sería 0, y luego se mide en valores angulares, pero esto es más para timoneles, ¿sí? Eh, el rumbo se define como un ángulo que se mide en forma horizontal en sentido horario, de 0 a 360 grados, ¿sí? Entonces, 0 grados sería el norte, 90 grados sería el este, 180 grados sería el sur y 270 sería el oeste, ¿sí? Más allá de los valores angulares, también hacia dónde voy lo puedo establecer con la dirección, y eso es con el conocimiento del lugar, hacia dónde voy. No siempre estoy mirando un compás, una brújula, ¿sí? Y menos en lo que es conducción náutica. Les hago una consulta, ¿cómo me están escuchando? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha Bien, sí, se perfecto. escucha bien. Bueno, bárbaro, gracias. Eh, el siguiente punto que yo tendría que definir, si estoy haciendo bien las cosas, es cuánto falta para llegar. Esto es muy importante, ¿sí? Y se mide de dos maneras. La primera es medir cuánto falta para llegar en una distancia lineal. Uno puede decir, como decíamos recién, conversando con el compañero, que decía 9,5 kilómetros o 5 millas náuticas. Esa es una distancia lineal, ¿sí? Una medida de longitud. Ahora, en el agua, dada la condición de la ola, la condición del viento, la corriente, la dirección y sentido de la corriente, hay ríos que son muy correntosos. Yo para transitar, para navegar esas 5 millas náuticas o los 10 kilómetros que les comenté recién, puedo tardar un día 10 minutos y otro día puedo tardar 40 minutos. Y es la misma la distancia.
Y ustedes dicen, pero bueno, y entonces cuando yo digo cuánto falta para llegar, la respuesta puede ser la distancia o pueden ser las horas. ¿Vieron cuando ustedes van manejando el auto y por ahí nuestros hijos eran chiquitos y decían, ¿cuánto falta para llegar? Y ustedes decían, no le decían 68 kilómetros. Ahí decían, no, en una hora estamos. ¿Mm? Las distancias se miden por tiempo también. Y en náutica muchas veces es más importante casi medirlo por tiempo que medirlo por una medida de longitud. ¿Por qué? Porque si yo tengo condiciones meteorológicas adversas, corriente en contra, viento en contra, ola alta, voy a estar más tiempo, aunque la distancia sea la misma, y en el caso de ustedes, voy a tener que, digamos, requerir, voy a necesitar combustible. No es lo mismo estar una hora que estar 2 horas en el agua, ¿sí? Entonces, la distancia puede ser respondida de esas dos maneras, como medida de longitud o como unidad de tiempo, ¿sí? O las dos. Y finalmente, la última pregunta que tengo que poder responder es, perfecto, yo estoy acá, quiero ir hasta allá, tengo esta distancia y tengo suficiente profundidad en la zona como para poder navegar. Esto no es una pregunta menor, ¿sí? Porque si no, la embarcación toca el fondo, se daña la embarcación o directamente no puede navegar. Esta pregunta de la profundidad es muy importante, sobre todo en sectores con amplitudes de marea. ¿Mm? Por ejemplo, por darles un ejemplo extremo, la costa patagónica, en donde la amplitud de marea está cerca de los 4 metros. Entonces, en un momento tengo agua para navegar y en otro momento no tengo agua para navegar, ¿sí? O en un momento tengo corriente para un lado y después cuando es creciente y cuando es vaciante, tengo corriente para el otro. Entonces, el tema de la profundidad es un tema fundamental para definir estas cuestiones. Bien, vamos a arrancar directamente con las partes del casco. ¿El casco qué es? El casco es la estructura principal de toda embarcación. La estructura resistente que va a estar en contacto con el agua y dentro de la cual van a estar los tripulantes, los bienes, las cosas que yo quiera transportar. ¿Sí? El casco es la parte resistente. Todos estos nombres que les voy a dar ahora y que vamos a ver en el dibujo, yo podría poner un kayak y serían más o menos los mismos, o podría poner el Titanic y serían los mismos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los barcos tienen una proa, que es la parte delantera de la embarcación, considerando el sentido de avance, ¿no? La popa, que es la parte trasera. Por el medio, una línea imaginaria que en planta se llama línea de crujía y si yo lo viera la embarcación de frente se llama plano de crujía. Y esa línea o plano de crujía, que es la línea media de la embarcación, me divide el casco en dos partes, en dos laterales, también llamadas dos bandas. Ven que aquí dice bandas. Esas bandas, considerando el sentido de avance de la embarcación, la de la izquierda, ¿sí? Es la banda de babor, la de la derecha es la banda de estribor. No importa hacia donde yo esté mirando, siempre la banda de babor va a ser la misma en la embarcación y la banda de estribor va a ser la misma, porque tiene que ver con el casco, con su diseño y con el que sería el sentido de avance de la embarcación. ¿Sí? Esto es muy útil porque ustedes dirían, pueden decir, pero qué complicado que son en náutica. Dicen babor y estribor pudiendo decir izquierda y derecha. Si yo tengo una emergencia y yo digo, cuidado a la izquierda, y los marineros, los tripulantes, están todos mirando para lugares distintos, las izquierdas de todos son diferentes. En cambio, si yo digo, cuidado a babor, ¿sí? Todos miran para el mismo lado. Todos miran, considerando el casco en el sentido de avance, hacia la izquierda, porque es babor. Si no, sería estribor. Estos laterales o bandas, a su vez, se dividen en sectores, ¿sí? Estos costados que yo le decía de babor y de estribor. Los sectores de las bandas o de los costados próximos a la proa se llama amura. Perpendicular, el sector que está perpendicular a la línea de crujía,
en la parte media del casco, se llama través. Y los sectores traseros, este último tercio de las bandas, se llaman aletas. Si yo veo la embarcación, ya considerando la altura, o sea, la veo de frente o la veo de costado, como la vamos a ver en un ratito, yo tengo una línea de flotación. Esa línea de flotación es hasta donde se sumerge la embarcación, que obviamente va a depender de las cargas que yo le ponga, cuanto más cargada más se va a sumergir, y del agua en donde yo me desplace. Si estoy en agua dulce, va a flotar menos, se va a hundir más. Si estoy en agua salada, va a flotar más, se va a hundir menos. ¿Sí? Eso me va a definir una línea de flotación. Hasta donde llega el agua es la línea de flotación. De esa línea hacia abajo, todo lo que está mojado del casco se llama obra viva. De esa línea hacia arriba, todo lo que está seco, teóricamente, se llama obra muerta. ¿Sí? Este es un diseño de, no sé, un dibujo que podría ser un yate a motor, podría ser un velero sin el palo que está viniendo hacia nosotros. Eh, lo pongo simplemente porque aparece el término de cubierta. Hay embarcaciones que pueden tener cubierta. Ustedes como conductores náuticos generalmente, salvo que sea una embarcación cabinada, carrozada, que tenga un sector para caminar, una cubierta, que puede ser. Luego tengo un espacio que se llama sentina. ¿Eh? Esta palabra sentina la vamos a ver bastante cuando veamos seguridad, cuando veamos y después cuando estemos en la embarcación, porque la sentina es el espacio que queda entre el piso, que es el lugar donde yo justamente transito, donde apoyo los pies, donde piso, y el casco. En la mayoría de las embarcaciones no piso en el casco para no dañarlo, sino que camino sobre unas tablas que pueden ser de madera, de aluminio, de plástico. Y ahí abajo queda un vacío y ese vacío es donde, por ejemplo, cuando hay un derrame de combustible, cuando entra agua en la embarcación, se va a acumular ahí, en la sentina. Por eso es importante grabar esta palabra porque vamos a tener que inspeccionarlo seguido. Muy bien. Este casco, esta estructura principal, ¿sí? Tiene medidas que lo definen. ¿Sí? Esas medidas que lo definen son manga, puntal, eslora y calado. Lo voy a ir explicando directamente en los dibujos. Eslora es el largo total de la embarcación. De proa a popa, el largo es la eslora. La manga es el ancho, generalmente medido en la parte media. Acá estamos viendo un velero en donde vemos, por ejemplo, la eslora máxima es el largo total, y en este caso el velero por su diseño, porque tiene la proa lanzada y la popa también, ¿sí? Tiene una eslora máxima o total entre los puntos más alejados, y si yo mido esa eslora sobre la línea de flotación, tiene una eslora de flotación, que en este caso, ven, la eslora de flotación es marcadamente, digamos, menor en relación a la eslora máxima. Luego tengo, ya dije eslora, dije manga, me falta el puntal. ¿Qué es el puntal? El puntal es la altura del casco desde el borde o borda, ¿sí? Hasta la quilla, que es el fondo del casco, ¿sí? Sería aquí donde tengo el mouse. Esta distancia que aparece acá es el puntal. Entonces el casco tiene eslora, manga y puntal. Cualquier embarcación, ya sea un bote o sea un gran barco. Eslora es el largo, manga es el ancho, puntal es el alto de ese casco, ¿sí? Y existe también, les decía hoy, la eslora de flotación y la manga de flotación, que sería medir el largo y el ancho, pero sobre lo que es la obra viva, ¿sí? O la línea de flotación. A su vez, cada embarcación va a tener una nomenclatura propia, que no se las voy a dar ahora porque sería infinita. Por eso, por ejemplo, yo tomé ahora
un chinchorrito inflable, esto no se matricula, es auxiliar de otras embarcaciones para desembarcar, quizás mide 2 metros. Y miren, justamente es muy pequeño, lo puedo llevar en una mochila, la cantidad de palabras que tiene: conos, chumaceras, agarraderas, pasacabos, remo, espejo, espejo de popa, espejo de eh, plato de espejo, perdón, válvulas de achique, anillas, sujetarremos, quilla. Sería infinito ir tomando los distintos tipos de embarcaciones e ir viendo las distintas nomenclaturas. Lo importante es que ustedes, de acuerdo a la embarcación que tengan, además de conocer los términos que yo recién les comentaba, eslora, manga, puntal, babor, estribor, línea de crujía, proa, popa, obra viva, obra muerta, línea de flotación, ¿sí? Lo que les comenté, que se interioricen en su embarcación y la conozcan al detalle, cada cosita que tiene, ¿sí? Que eso, bueno, ya sería parte, ni siquiera se lo toman en el examen, pero es parte del conocimiento de ustedes de lo que tienen, ¿no? De la embarcación. Bien, ahora lo que les voy a presentar es algo que ustedes seguramente, como muchos, por lo menos, no todos, pero digo como parte de defensa civil, de bomberos, conocen, que es el tema de los nudos, ¿sí? Obviamente los nudos, yo se los presento ahora, les cuento de los nudos, pero no se puede aprender a hacer nudos por internet, con Webex, digamos. Hay que hacerlo, hay que practicar, por más que yo lo vea en una proyección, tengo que agarrar un cabo y ponerme a hacer los nudos, ¿sí? Entonces, esta parte yo se las presento, pero cuando hagamos el encuentro presencial, una parte importante de ese encuentro va a estar destinada a practicar los nudos que se les toma en el examen. Yo ahora les voy a contar cuáles son, ¿sí? Lo primero que les comento es que todo lo que es el manejo de cabos, y acá decimos cabos, nosotros no le decimos cuerda, ni soga, cabos. Todo lo que es el manejo de cabos y el ordenamiento de esos cabos y los nudos marineros, que son nudos muy resistentes, fáciles de hacer y de deshacer, todo eso se llama cabullería. Cabullería lo pueden encontrar escrito con doble L o con Y, de ambas formas, y es justamente eso, es el manejo y el conocimiento de los nudos y cómo trabajar con los cabos y cómo mantenerlos ordenados, ¿sí? Eh, los nudos básicos que les van a tomar en el examen, que son los que vamos a ver en la parte práctica, son estos. Los voy a comentar simplemente, ¿sí? Después, recuerden, en la parte práctica que se hace periódicamente, los practicamos, los hacemos, ¿sí? Tenemos el nudo 8 simple o lasca, el ballestrinque, el llano, vuelta de escota, haz de guía y margarita, ¿sí? En este caso, el nudo simple o lasca es un nudo de tope o de terminación. Es un nudo que yo hago, pero no me está atando dos cabos, no me está atando algo, ¿sí? Es un nudo que se hace en el cabo sobre sí mismo. Cuando digo tope es justamente para que el nudo se trabe en algún lado y el cabo no deslice, ¿sí? O como terminación de un chicote, el chicote es el tramo final del cabo, para que el cabo no se destrense, no se despeluche, ¿sí? Siempre que estudien un nudo, tienen que aprender el nudo, la mecánica para hacerlo, pero tienen que saber cuál es la aplicación y cuáles son los pros y los contras, si tuviera, ¿sí? Otro nudo que vemos, que lo hacemos con varias aplicaciones y varias variantes, es el ballestrinque, ¿sí? Un ballestrinque es muy usado porque es un nudo rápido para tomarme de algo. ¿Ven? Consiste en dos vueltas que se cruzan. Una vuelta pasa por aquí, la otra vuelta pasa por allá, y el cabo, el firme y el chicote salen por el centro. En este caso es un nudo muy rápido, muy usado para poner lonas, defensas, tomar un bote rápido, pero que tengo que tener mis recaudos.
para después aumentarle la seguridad. Porque, por ejemplo, si yo me tomo sobre una superficie metálica, lisa, como el caño de esta fotografía, el cabo, con el movimiento de las olas, si fuera, por ejemplo, un bote que tomé así, puede deslizarse y el nudo deshacerse. Entonces, practicamos el ballestrinque, el ballestrinque con cote. Cote es un remate que se le hace, es otro nudo para darle mayor seguridad. Y hacemos también el ballestrinque al cabo para generar un lazo deslizable y ballestrinque al aire para preparar el nudo en la mano. Si tengo que unir dos cabos de igual grosor, decimos que tienen igual mena, se llama en cabullería, una de las posibilidades es el nudo llano. En este caso el llano consiste en hacer dos senos. Los senos son de estas formas como U. Ven que son como dos letras U o como dos senos se llaman justamente, que están entrelazados. Y se usa para unir dos cabos de igual mena. De diferente mena no. ¿Por qué? Porque uno deslizaría por dentro del otro y se puede soltar. Si los cabos fueran de igual o de distinta mena, este nudo sí lo puedo aplicar con cabos de distinta mena, en donde en lugar de tener, como en el nudo anterior, dos senos, tengo un seno, que es el cabo azul, y el cabo blanco está haciendo una vuelta, no un seno. ¿Ven la diferencia con el anterior? Entonces, el cabo de menor mena, el más delgado, se muerde a sí mismo, se aprieta en este punto donde tengo el mouse y evita que se deslice. Este es el nudo más importante en náutica, el más aplicado, que es el haz de guía. Es un nudo muy seguro, muy firme, tiene mucha seguridad, pero que se le puede incluso aumentar aún más la seguridad. Y con este nudo yo lo que formo es una gasa. Una gasa es este ojal, este ojo que se forma acá, que no es un lazo porque no es deslizable. Este nudo justamente se utiliza para generar esas gasas sin que se cierren. ¿Eh? Y el margarita, que es un nudo que se sigue tomando, aunque cada vez menos, que es un nudo que yo les aseguro que navegando no lo van a usar, pero que bueno, está dentro de lo que es la cabullería y se los pueden llegar a tomar. Es un nudo que se utilizaba para reforzar un cabo debilitado o acortar la longitud de otro. Tiene una contra y es la que tiene que estar sometido a tracción permanente el nudo, ¿sí? La estructura. Si pierde tensión, el nudo se deshace. Luego está la toma de cornamusa. La cornamusa es un herraje que va en la proa y en las popas de las embarcaciones, también van en los muelles, en las marinas. Es muy útil porque si yo, por ejemplo, le doy remolque a una embarcación y la tomo con un nudo, cuando la quiero soltar no la puedo soltar. Pero la toma de cornamusa resiste muchísima carga y después la libero rápidamente. ¿En qué consiste la toma de cornamusa? Bueno, yo realizo una vuelta completa, como si fuera un cero, luego realizo estos ochos en el herraje y finalmente hago una vuelta mordida que consiste en pasar el cabo por debajo de sí mismo para que la misma tracción lo presione y evite el deslizamiento. Y finalmente lo que van a tener que aprender son dos de los infinitos adujes que hay. Adujar un cabo es ordenarlo. ¿Y para qué lo ordeno? Bueno, para que no se dañe, para que la embarcación esté ordenada y para tenerlo pronto, digamos, listo para utilizarlo, porque yo puedo tener una emergencia y le tengo que tirar un cabo a otra embarcación, a una persona que está en el muelle, a una persona que se cayó al agua. Entonces el cabo tiene que estar ordenado. Para eso, en navegación deportiva tenemos dos tipos de ordenamiento. A la holandesa, que es este modo de enrollar el cabo, que en realidad se usa no para guardar un cabo, sino para que un cabo que yo estoy usando, que como en esta imagen probablemente tiene un nudo aquí, pero me sobraron 3 metros, para que no queden esos 3 metros sobre cubierta desordenados, yo lo adujo de esta forma
Entonces queda ordenado, no se enreda, ¿sí? Y si lo piso no me tropiezo, por ejemplo. Y si no el aduje por largo, que ya lo vamos a aprender en la parte práctica, que es el modo en el que se guardan en todas las embarcaciones deportivas del mundo los cabos. ¿Sí? Bien, vamos a arrancar ahora con la segunda parte. Y esta segunda parte la vamos a ver en forma un poco más ágil que lo anterior, porque, digamos, tenemos que barrer muchos temas, pero además estos temas les son familiares a ustedes. Concretamente, dentro de esto está el tema de incendio. Así que voy a ir solamente, voy a focalizar solamente en lo central, en lo que ustedes tienen que tener en cuenta o que les pueden llegar a preguntar en la situación de examen. ¿Sí? Lo primero, vamos a meternos un poquito un poco en cuestiones de lenguaje. ¿Sí? Como ustedes sabrán, una avería, ¿sí? Es cuando algo, por una situación imprevista o accidente o desperfecto, ¿sí? Tiene afectado su funcionamiento, ¿sí? Entonces, recién yo les había comentado que un casco tenía que tener ciertos requisitos, condiciones, para ser considerado una embarcación. Estanqueidad, estabilidad, navegabilidad, flotabilidad, dureza, ¿sí? Fortaleza. Justamente una avería sería algún accidente o imprevisto que afecte estas características. Ya puede ser por una colisión que se llama abordaje entre embarcaciones, puede ser por una cuestión meteorológica, puede ser por una varadura. Varadura es cuando la embarcación toca el fondo, ¿sí? Entonces puede aparecer una avería. Como resultado de de ese abordaje, de ese temporal, de esa varadura, pueden aparecer, yo les decía, desperfectos. Uno de ellos, quizás el más peligroso, es el que nosotros llamamos un rumbo. Igual que la dirección cuando navegamos, que yo le decía rumbo. Bueno, un rumbo. Un rumbo se llama rumbo también a un orificio, a un agujero, una rotura producida en el casco. Y ese rumbo puede estar por debajo de la línea de flotación o por sobre la línea de flotación. Por ejemplo, colisionan, hay un abordaje entre dos embarcaciones y una resulta con un rumbo. Tiene un agujero en el casco. Por ese rumbo, ese agujero del casco, le puede entrar agua. Entonces, toda vez que yo tengo agua que ingresa en el casco, ya sea por un rumbo, ya sea por un tornillo, ya sea por la línea de eje si tuviera motor interno, ya sea por una válvula de descarga de un inodoro o de una pileta, está entrando agua, eso se llama vía de agua, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo una avería, producto de un abordaje que me produjo un rumbo, consecuencia de lo cual tengo una vía de agua. Son todos términos que se entienden, pero digo, hay que incorporarlos, ¿sí? Una vía de agua es una entrada de agua en forma más o menos permanente, continua. Entonces, en las embarcaciones deportivas, que son embarcaciones muy pequeñas en relación, si lo comparo con un buque tanque, tengo que actuar con mucha rapidez. ¿Por qué? Porque tengo poca reserva de flotabilidad, ¿sí? O sea, si me entra un metro cúbico de agua, que para un buque tanque no es nada, para mí un metro cúbico de agua son 1000 kilos. Y esos 1000 kilos me hunden el bote, ¿sí? Un buque tanque ni se entera que le está entrando agua si le entra un metro cúbico. ¿Se entiende? Entonces, en las embarcaciones deportivas tengo que actuar con rapidez. ¿Qué debo hacer? Aquí estoy en el segundo punto. Si tengo una entrada de agua. Bueno, lo primero, tengo que empezar a achicar. Achicar es otro término que se tienen que familiarizar, es sacar agua. Siempre que saco agua de adentro de la embarcación es achicar. Para achicar,
yo puedo hacerlo en forma manual, ¿sí? Con un achicador, que puede ser un balde o algo parecido a un balde, y una persona que saca agua simplemente, porque puede ser que tenga agua de lluvia o puede ser que me haya entrado una ola, entonces directamente puedo sacar el agua con un balde y una esponja. También puedo tener bombas, una bombita eléctrica para sacar el agua, o puedo tener una bomba manual, mecánica, tipo pistón o tipo fuelle. ¿Sí? Lo importante es que tengo que achicar. ¿Cómo achico? Lo más rápido posible. E intento razonar, ubicar por dónde se está produciendo la vía de agua, porque la tengo que obturar, la tengo que- que solucionar el tema. ¿Sí? Si la ubico, la obturo y achico, ya está la situación controlada. Ahora, si yo no la puedo obturar o la obturo parcialmente y empiezo a achicar y la embarcación requiere para que flote que yo esté achicando todo el tiempo, rápidamente tengo que buscar una posición segura. ¿Sí? Entonces, informo por radio lo que está ocurriendo, después vamos a ver en la clase de comunicaciones cómo y a quién, y pongo rumbo, mientras una persona está achicando todo el tiempo, a el puerto más cercano o el más seguro, o directamente hacia la costa, buscando zonas de menor profundidad o directamente tirar la embarcación a la playa, pero buscar seguridad. La tarea de achicar es una tarea que yo voy a tener que hacer en forma permanente en la embarcación. Por ejemplo, hoy está lloviendo, yo tengo la lancha o el bote en el agua, mañana cuando vaya voy a tener agua en la embarcación, producto de la precipitación, de la lluvia. ¿Qué pasa con la lancha o con el bote? El agua queda debajo del piso, debajo de estos tablones que está este hombre pisando, en el espacio que hoy yo les decía que se llama sentina. Ahora, ¿qué pasa? Si yo piso en una banda, el casco se mueve y al moverse el casco, todo el agua, que es una carga móvil, no está dentro de un bidón, está suelta el agua, se va a mover hacia donde yo ponga el peso. Entonces, si yo, que peso 100 kilos, subo a una embarcación, esa embarcación se va a mover un poquito y todo el agua que está en la sentina va a ir hacia el lugar donde yo estoy. Entonces, además de tener mis 100 kilos, va a tener quizás otros 100 kilos producto de los 100 litros de agua que hay. Entonces, es muy importante, por cuestiones de seguridad, de estabilidad, sacar el agua antes de empezar a navegar. Y tiene un valor agregado sacar el agua, y es que si yo sé que salí de puerto con la embarcación sin agua, si yo veo en la sentina y tengo agua, automáticamente me doy cuenta que no es agua de la lluvia de ayer, que es agua que hoy me está entrando, porque yo hace 10 minutos salí con el casco seco. Ahora, si salgo con agua de lluvia, miro la sentina, veo agua y digo, no, esto es agua de lluvia. Y resulta que no, que me está entrando agua. Entonces pierdo minutos, pierdo seguridad. ¿Mm? Eh, Las vías de agua, ¿cómo se pueden prevenir? Bueno, si tengo válvulas, pasacascos, ¿sí? Desagües de inodoros, de pileta, tengo que cerrarlos, ¿sí? Tengo que navegar con eso cerrado y abrirlo solo cuando lo voy a utilizar. Tengo que acostumbrarme a no convivir con las filtraciones. Si tengo una filtración, porque tengo la cubierta dañada, bueno, la tengo que solucionar, lo tengo que obturar, arreglar de alguna manera, ¿sí? Todo lo que son tambuchos y escotillas tienen que ser lo más estanco posible. Todos los elementos rígidos que puedan dañar el casco, como por ejemplo una batería que es pesada, tiene bordes filosos, el ancla, tienen que estar todas protegidas. Y acostumbrarme a no tener agua en la sentina. Como seguridad es muy bueno contar con elementos para obturar posibles entradas de agua por una cañería, un pasaje de casco o incluso una rotura por golpe. Muchos navegantes tienen a bordo estos tapones, ¿sí? Que no se compran, sino que los confeccionan ellos con madera, madera blanda tiene que ser, que se llaman espiches. Los espiches en realidad son conos que si yo tengo una entrada de agua en el casco, intento obturar, clavar, como si fuera un corcho,
tapar la rotura y como van de menos a más en el diámetro, porque es como un cono, se clava con golpes de martillo, con un golpe o con presión, y como es madera blanda se adapta y por lo menos me permite llegar a puerto. ¿Mm? ¿Qué tengo que hacer si tengo una vía de agua importante? Bueno, tengo que, si no la puedo controlar,